Doctor José Luis, sea bienvenido pues de manera virtual a la Universidad Autónoma del Estado de Guerrero. Muchas gracias por su participación en esta tarde con nosotros, ¿no? Cuando guste iniciar, doctor, adelante. Una vez culminada la presentación, daremos, si usted nos lo permite, paso a una serie de comentarios, dudas, preguntas, incluso que algún alumno o algún investigador de nuestra universidad quisiera hacer un proyecto de colaboración en un futuro muy cercano con usted. Muchas gracias, sea bienvenido. Gracias, doctor Juan. Agradezco la invitación y saludo a los presentes. Juan, ¿se oye bien? ¿Sin problema? Sí, se escucha bastante bien. Ok, pues entonces, de nuevo les digo que aprovecho la invitación. En realidad estoy contento, ¿no?, con la invitación y es para mí un placer compartir algunas de las ideas que hemos tenido y en lo que hemos trabajado. Dada el concepto del evento, he titulado la conferencia o la plática Recursos hídricos subterráneos, panorama actual de su situación en México. Es un bosquejo general de lo que estamos pasando con los recursos hídricos, pero aún así vamos quizás a tocar algunos aspectos conceptuales, algunos aspectos que nos pueden servir para el conocimiento general a los participantes. En este caso, he dividido la plática en estos 4 aspectos. Una introducción a conceptos básicos utilizados en México. Aquí recalco que son conceptos básicos utilizados en México y es a veces difícil comparar, o cuando van a leer alguna literatura tengan cuidado con estos mismos conceptos que se generan lógicamente en otros países. Pues aunque se parezcan semánticamente, es posible que tengan alguna diferencia. Hoy no vamos a tocar esas diferencias, vamos a tratar simplemente aquellos que se utilizan en México. Pero si alguno quisiera compararse con otra escuela, seguramente es recomendable primero saber de qué hablamos. No es lo mismo las escuelas hidrogeológicas, la escuela occidental, las escuelas llamadas las orientales, la India, Rusia, otros, pues tienen diferentes conceptos y hay que estar claro a la hora de poderse comparar con algunos de estos países. Después tocaré algo sobre la situación de los recursos hídricos subterráneos en México con base en datos oficiales. Y aquí debo también destacar que es con base en datos oficiales porque es lo que tenemos a mano para no particularizar con ciertas investigaciones que hacemos y que en su momento podrían entrar en contradicción. No es realmente el caso. Vamos a ver los datos oficiales, que es lo que se transmite a nivel nacional e internacional, para darnos cuenta cómo estamos. Pero sobre todo, al final, yo quisiera destacar algunos de los trabajos del IPCA en el estudio de los recursos hídricos subterráneos, prácticamente aquellos trabajos en los que he estado familiarizado con la dirección, por tener más seguridad en lo que estamos haciendo. Y esto es como un modo de saber cómo podemos de alguna manera contribuir a la solución de estas problemáticas, pero sobre todo que algunos de los alumnos también, que a veces nos oyen, o algún profesor, se pueda incentivar, como decía el doctor Esquivel al inicio, e intentar realmente hacer una maestría, un doctorado o algo similar, por decir así, ¿no? Los trabajos que hemos realizado también es una mezcla, lo que decía Juan, a veces de la experiencia no solo académica, que hemos traído desde trabajos en otros lugares, para tratar de complementar algunos vacíos o a la vez aprender de lo que se hace en México. Me gustaría empezar con algunas frases que para todos son conocidas, pero no podemos obviar algunos datos estadísticos para entrar en contexto. Hay que destacar primero que el agua es imprescindible para cualquier ecosistema y para los humanos, y que es el principal recurso natural existente en el planeta. Pero hoy hablaremos específicamente del agua subterránea, que tiene sus características propias. Antes de caer como tal en el agua subterránea, es necesario reconocer el concepto que más se utiliza en México,
de recursos hídricos subterráneos. Es decir, agua subterránea disponible o potencialmente disponible en cantidad y calidad suficientes en un lugar y en un periodo de tiempo dados apropiados para satisfacer una demanda identificada. De aquí sale una de las primeras definiciones, es que no es siempre todo el agua subterránea es un recurso. Entonces hay siempre que diferenciar si está realmente disponible o potencialmente disponible en cantidad y calidad para que se pueda usar. El agua subterránea, de manera general, es aquella que satura por completo los poros e intersticios de subsuelo. Esta es una buena definición, aunque no es la única. De manera general, a veces podemos encontrar en alguna literatura como aguas del subsuelo. Sí, prácticamente aquella que está por debajo de la superficie del terreno. Sin embargo, desde el punto de vista hidrogeológico, es más recomendable utilizar el concepto de llamarle agua subterránea, aquella que está en la zona saturada, para dejar el agua que está encima como agua de la zona no saturada, agua del suelo, agua de la zona capilar, etc. Aquí les decía, pongo un ejemplo claro, en este caso, de lo que, aquí hay un corte de un acuífero, en este caso para darnos cuenta, y tenemos un acuífero somero, un acuífero principal, que es el intermedio, digamos que un acuífero profundo. Y podemos tener agua subterránea en cualquiera de estos acuíferos. Imaginemos que tenemos algún acuitardo entre ellos, y a lo mejor nuestro acuífero profundo en este momento no se puede considerar un recurso, si no es un recurso hídrico, porque puede tener que ser de mala calidad, pero sobre todo a lo mejor no tenemos accesibilidad. Imaginemos que esté a una profundidad que no, en este momento técnicamente no sea muy complicado. Es posible entonces que no se considere un recurso en este momento, aunque quién sabe, con los años, es posible que se desarrollen nuevas técnicas, inclusive si tienen mala calidad para esta agua, tratarla o para obtenerla costo-beneficio, que sea beneficiosa, y entonces podría considerarse un recurso. En este caso, lo que quiero llamar la atención es que no siempre confundir el agua subterránea con el recurso hídrico. Este tiene que estar disponible en calidad y cantidad y técnicamente. En momentos, los pozos generalmente perforados 300, 400 metros, cada cual tiene, de acuerdo a las características de su acuífero, ya sabemos que en Ciudad de México han perforado otros cercanos a los 2000, pero generalmente nuestros acuíferos, por lo menos los de aquí, Toluca, estos lugares, pozos de 300, 400 metros, el más profundo que tenemos en esta región es 600 metros, pero a medida que avanzamos hacia donde están los niveles, o nos vamos hacia niveles más someros, pues no necesariamente tienen que tener estas profundidades los pozos, pero sobre todo, recuerden, el recurso en este caso tiene que estar disponible técnicamente, calidad y cantidad. Aquí les pongo este esquema muy conocido, pero es para llamar simplemente la atención que el que se dedique a la gestión de los recursos hídricos debe considerar que el recurso es uno solo. Es decir, el agua es el recurso. Pero sin embargo, uno va a tener, lógicamente, escurrimientos subterráneos y superficiales. Y que creen, aunque sea un solo recurso y debe tratarse en conjunto, siempre hay especialistas que siempre manejan con mucha más facilidad los recursos superficiales y otros que se dedican con mucha más facilidad a los subterráneos. Tienen sus características propias, aunque diariamente interactuamos, inclusive aquí en el departamento. Los que se dedican al agua superficial, pues pueden medir el recurso, lo pueden ver, es más estadístico, es más medible, es más matemático, es más numérico, está allí. Ustedes pueden ir al campo y lo pueden medir. Los que se dedican al agua subterránea tienen otro problema, la invisibilidad de recursos. ¿Cómo llegar a aquella estimación donde los rangos de incertidumbre permitan tomar decisiones, pero que aún tiene rangos de incertidumbre que es necesario, y mientras más te dediques a esto, y mientras más tengas experiencia, pues vas a poder reducir con una información, digamos, complementaria que tenga un buen beneficio.
Y un principio geológico en las profundidades, que la base geológica también lo facilita. Cómo circula, dónde va, cómo se recarga. Los acuíferos tienen una complejidad tremenda para conocerlos y ninguno es igual. Si cada vez que le van a dar un tema de un acuífero va a ser diferente y no podemos tampoco tener recetas de cocina para poderlo resolver. Más allá de la intuición que se tenga, yo les decía a los alumnos, o como ahora estamos en línea, que dan clases desde su cuarto, desde su habitación, que miren el closet que tienen en su cuarto y posiblemente lo que se sepa de un acuífero de manera, digamos, buena, regular, es el volumen del closet de su cuarto. Todo lo otro que queda hay que realmente interpretarlo con base en métodos indirectos, en métodos geológicos, en métodos biofísicos, y realmente a veces cuesta. Por eso le decían que la hidrogeología, el hidrogeólogo es el hombre orquesta de la geología, porque se demora mucho más en formarse, según algunos artículos, 10, 15 años, porque debe tener una base de las cuestiones climáticas, de las cuestiones geológicas, de las cuestiones hidroquímicas y de cuanta cosa pueda echar mano para poder interpretar realmente qué es lo que está pasando. Y aún así usted interpreta lo que está pasando y a veces no le da a la verdad, se lo imagina. En Cuba teníamos un polígono de la mina en Crispín, de asfaltita, donde mandaba a los alumnos a hacer, era necesario, en realidad, cerrar unas fallas, unas grietas donde salía el agua y atormentaba a nuestros mineros. Y encima había muchas fracturas que se veían en el terreno. Mandaba a los alumnos a hacer los trabajos geofísicos, a ver quién adivinaba la fractura que le daba agua, por la que pasaba agua y nos inundaba la mina. Hacíamos cierta competencia y se apostaba a cualquiera de estas fracturas. Después que ellos habían hecho todas estas fracturas, se apostaban a la 1, a la 3 o a la 4, los bajaban a la mina, es decir, 50 metros de profundidad a este primer socavón. Y resultaba que ninguna de las fracturas que habían medido en superficie era la que daba agua. Todas se perdían antes de los 50 metros y aparecía una nueva por la que daba agua. Cuando yo empezaba a trabajar en la hidrogeología de mina, me di cuenta de la humildad que hay que tener para hablar con términos absolutos de que usted conoce un área o no, porque en realidad no lo está viendo. Y esto es una de las principales cosas que a veces tiene desventaja en comparación con el recurso superficial. Hay una invisibilidad a veces que es también social y por eso nos prestan menos atención. Es difícil ver a un político tirándose una foto con un pozo que lo puede tapar con un zapato, y quizás prefiera tirarse ese día la foto en una carretera. Hay muchísimas estadísticas para demostrar la importancia del agua subterránea en el mundo. No estoy muy dado a la estadística, pero siempre, porque se puede encontrar con facilidad, pero siempre hay algunos números para aquellos que no están tan relacionados que llaman la atención. 2.5 billones de personas dependen exclusivamente del agua subterránea. Son muchas personas. 50% de la población mundial se abastece de agua subterránea para su consumo. 43% la utiliza en riego. Viéndola como recurso, el agua subterránea tiene otra importancia también increíble, relacionada con qué? Con los caudales bases de los ríos y los ecosistemas acuáticos importantes. Pero viendo como recurso es realmente una importancia extraordinaria. De eso se ve como estadística de manera, digamos, promedio. Hay países que viven y regiones exclusivamente todo del agua subterránea. ¿Qué creen aquellos que son semiáridos, áridos, que hace mucho tiempo no llueve? Aquellos que son al revés cársticos, que no tienen nada encima, todo el agua se infiltra. Pues su uso es prácticamente, para no ser absoluto, recuerden, sin ser absoluto, cercano al 100% del uso del agua subterránea. En México, en cuanto a la importancia, no estamos muy realmente atrás, ¿no? Es mucha, ¿no? Yo aquí tengo 2 párrafos simplemente, digo que el agua subterránea desempeña un papel de creciente importancia en el crecimiento socioeconómico del país. Gracias a sus características físicas que le permiten ser aprovechadas
de manera versátil, funciona como presas de almacenamiento y red de distribución, siendo posible extraer agua en cualquier época del año de prácticamente cualquier punto de la superficie del acuífero. Esto también es una de las ventajas del agua subterránea. Sí, en casi todos los lugares, usted puede encontrar agua subterránea. Que le alcance o no, para lo que usted quiere, eso es otra cosa. Podemos encontrar caudales extraordinarios y podemos encontrar caudales muy pobres, pero todo está relacionado realmente con la cantidad de personas que uno quiere abastecer. Es posible que estemos en un lugar y nos dé el pozo con estemos extrayendo 3 litros por segundo, 4, y alguien diga, es un pozo malo, no da, no funciona para la ciudad, el terreno no es productivo, como quieran ponerlo. Pero imagínense 3 o 4 litros por segundo para una comunidad que no tiene agua. Por eso el concepto de acuífero de productividad es muy relativo. Es al necesitado, es el que usted tiene que preguntarle si es importante o no. Porque todo depende realmente de la demanda o de que usted vaya, ¿no? Busque a quién le va a dar agua. Aquí hay otro detalle, el 39.1%, estos son datos del SINA, de Conagua, si el de volumen concesionado en México es de agua subterránea. Pero recuerden que son promedios, y los promedios siguen siendo complicados. Hay lugares donde prácticamente todo es agua subterránea, pueden ser lugares del norte, vayan a Yucatán, y prácticamente si todo se infiltra, o prácticamente no es todo, la mayoría se infiltra, pues sabemos que tenemos que echarle mano al acuífero. Entonces, las estadísticas pueden ser engañosas en cuanto a la importancia de acuerdo a la región donde estemos. Aquí le puse otro detalle, ya en por ciento, donde el 58% de abastecimiento público, en este caso, es en realidad es producto del agua subterránea. Si la calidad no tiene comparación, la mayoría, comparándose con el agua superficial, la mayoría, porque vamos a ver que hay lugares también que están muy complicados con la calidad. Aquí les pongo el mapa de México y les subrayo, se marcan cómo se han dividido los acuíferos del país. Sí, para fines de administración del agua subterránea, el país se ha dividido en 653 acuíferos, cuyos nombres oficiales fueron publicados ya en el 2001. Después hubo otra reconversión de algunos acuíferos en el 2009, pero la mayoría sale en el 2001. 653 acuíferos en números cerrados es lo que tenemos en México. Y aquí les voy a leer una definición que ha traído mucha realmente controversia. Es una de las controversias principales que se manejan en los círculos científicos del país, es el concepto que tenemos de acuíferos, en el cual muchísimos investigadores no están de acuerdo y se han generado acaloradas discusiones sobre el término. Formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectadas entre sí, por las que circulan o se almacenan aguas de subsuelo que pueden ser extraídas para su explotación, uso y aprovechamiento. Hasta aquí era el concepto que generalmente se usa en un contexto internacional. Sin embargo, México agregó algo, ¿no?, de sus características, y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales del subsuelo. Este es uno de los temas más candentes. Si hay alguien de los que se dedica al tema, sabe que sale en todos los eventos. Hasta dónde puede ser útil o no este concepto, conociendo que tengo que poner límites que no son físicos, límites que no pueden coincidir con la cuenca, con sistemas de flujo del agua subterránea, y por lo tanto puede complicar sobremanera, en algunos casos, si no se tiene en cuenta, cómo se van a hacer los cálculos. Se ha luchado mucho esto, ha habido, en realidad, para la nueva ley del agua, han habido algunas iniciativas, ustedes pueden realmente consultarlas, la iniciativa ciudadana, la de propia Conagua, la de propia UNAM, para que vean la discusión muy buena y saludable sobre
este concepto de acuífero, ya no quiero darle adjetivos que le dan algunos, pero es realmente muy interesante. ¿Cómo podemos dividir algo que no en realidad es divisible y la complejidad que puede traer a la hora de los trabajos? Todo esto es bueno recordar que todos estos acuíferos se ubican en diferentes provincias hidrogeológicas que tienen un contexto geológico, y bueno, siempre saber que se vaya a dedicar o a estudiar esto, en qué provincia estoy. Por ejemplo, si es la península de Yucatán, o estoy en la provincia número 8, la faja volcánica transmexicana. ¿Para qué? Para buscar homogeneidad en los datos y saber que puedo echarle mano a alguna información de algún acuífero vecino si está en las mismas características geológicas. Nunca nos podemos encerrar en el estudio y poner los límites de nuestro acuífero y no ver el contexto regional. Si no, no vamos a entender que quizás nos falte alguna información y la tengamos en el vecino porque es similar en sus características al nuestro. Aquí le pongo de nuevo el concepto de acuífero, pero le pongo en el mapa de esta fuente, a veces una línea roja que significa a veces un límite impuesto para cualquier acuífero, pero que no responde a veces ni siquiera al parteagua. Hasta aquí no responde a la cuenca. Entonces a veces uno se queda pensando en límites de qué, ¿no? Si límites, a veces hay límites que son por una carretera, límites que son entre estados, y hay que entonces tener mucho cuidado a la hora que se trabaja con estos límites para poder solventar la investigación. Siempre recuerden que lo preferible es realmente que tengamos límites donde se generan los sistemas de flujo para poder tener todo el efecto de la recarga, del tránsito, de la descarga y poder manejarlos íntegramente. Si a veces fragmentamos estos sistemas de flujo, pues lógicamente vamos a tener más problemas en entender qué entra, qué sale, y aumenta la complejidad de nuestros balances. Aquí hay un ejemplo, les recuerdo un ejemplo, uno de los ejemplos típicos de cómo se ha dividido los acuíferos es la Cuenca de México. Si ustedes ven aquí, algunos que conocen, aquí está el acuífero Texcoco, aquí está de la zona metropolitana, pero sin embargo, estas divisiones entre Texcoco, por ejemplo, y zona metropolitana es una línea por el valle. Si alguien va a trabajar en esta zona, debe tener en cuenta entonces que debería trabajar con ambos, o debería tener bien en cuenta cómo funcionan las fronteras, porque no nos podemos encerrar en el nuestro, porque el nuestro va a depender de todos los vecinos. Entonces, de ahí entonces hay que partir de que de la visión global. Cuando tenemos acuíferos de esta naturaleza, aunque uno diga que va a trabajar en tal acuífero, por favor recuerden que trabajamos también con todos los vecinos, hay que tener conocimiento de todos los acuíferos vecinos. Hablando de la problemática del agua, les comento claramente que hay tres problemas principales. Así se manejan los problemas de cantidad, aquellos que tienen que ver con la cantidad de agua y que lo que se busca realmente es equilibrar mínimo las entradas con las descargas para que de alguna manera no tengamos abatimientos en los niveles que sean de manera indefinida, aunque por sí solo el equilibrio no va a dar que sea sustentable, mínimo primero tender a equilibrar el sistema. Los problemas de calidad que conocemos, de acuerdo a numerosas fuentes de contaminación, son otros de los problemas graves que nos aquejan, pero sobre todo también la gestión de recursos. Es decir, la gestión posiblemente sea lo más complicado que tengamos. Por la cantidad de factores que se involucran, usted puede hacer los cálculos que quiera, pero se le puede complicar muchísimo llegar al campo y que un grupo de personas no estén de acuerdo. Pero por lo que usted quiera hacer gestión, lo que usted quiera hacer o hablar del agua subterránea, de todas maneras va a tener que tener un conocimiento mínimo. Por eso yo puse aquí, las personas involucradas en esta materia tienen diferentes niveles de conocimiento. No obstante, una comprensión básica, común de las aguas subterráneas, si las oportunidades y problemas que ofrece es un requisito previo para una comunicación fructífera que conduzca a decisiones y acciones adecuadas. Como tiene tantos problemas el agua, y todos sabemos, pues imagínense cuántos especialistas pueden trabajar en cualquiera de estos tres puntos que he puesto. Le pueden dar nombres a los que están en gestión y nos cabe no sé cuántas licenciaturas o especialistas pueden estar aquí.
calidad, ¿cuántas? O en cantidad. Sin embargo, hay que tener un conocimiento mínimo, elemental, de cómo funcionan los acuíferos y el agua, porque si no seríamos simplemente repetidores de cualquier información que nos den, aunque alguien que esté en el público sepa que físicamente es imposible. En este caso uno hace este tipo de pláticas para las preguntas y homogeneizar conceptos de tal manera que todos podemos hablar, pero a veces nos podamos entender. En México, la condición de los acuíferos se mide en algunos aspectos que son fundamentales. Primero, la disponibilidad como tal, la disponibilidad del agua subterránea. ¿Qué tanta agua nos queda remanente para poder otorgar concesiones? No es que todo el mundo esté de acuerdo, podemos tocar ahora el tema, pero veamos que ese es, en la información oficial, es uno de los puntos clave. El otro es la sobreexplotación de acuíferos. A quienes realmente se le saca más agua que la que puede recargarse. Hay otros elementos también que se manejan, como acuíferos con intrusión marina o bajo fenómenos de salinización. Hay otros indicadores como zonas de pagos de derecho del agua, donde se debe pagar más o menos, considerando algunos indicadores. Y finalmente, que no es el último, sino que lo puse aquí en último, los indicadores de calidad del agua subterránea. A modo de nada más que numérico, para que sepamos o estemos todos en línea, es preferible aquí, le digo que a la fecha de hoy, ¿sí?, aunque fue en diciembre del 20, tenemos 157 acuíferos en condición de sobreexplotación. Sí, de los 653 acuíferos que tenemos en el país, tenemos 157 en condición de sobreexplotación. Aquellos que de manera hidráulica se les trae más que lo que realmente se recarga. No fijen el número, si son 157, de 653, a lo mejor dicen no es la mitad, no es, pero es que estos son los que están así, son los más importantes. Los que están realmente en condición de sobreexplotación son los más importantes y a la vez más críticos, porque son de los que más se saca agua, ¿no? Hay 32 con presencia de suelos salinos y agua salobre, y hay 18 con intrusión marina, según los datos recientes. Este es el mapa de disponibilidad de los acuíferos al 2020. En rojo le pongo aquellos que no tienen disponibilidad. Ya no se puede otorgar nuevas concesiones. Y voy a leer el concepto de disponibilidad porque vamos ahora a tocar algún elemento sobre esto para que nos demos cuenta. Disponibilidad media anual de aguas de subsuelo. Cuando ustedes busquen siempre los conceptos de disponibilidad, recuerden poner media anual, porque si ponen solamente disponibilidad es otra cosa. La disponibilidad media anual del agua de subsuelo es el volumen medio anual de agua subterránea que puede ser extraído de un acuífero para diversos usos, adicional ya a la extracción ya concesionada y la descarga natural comprometida, sin poner en peligro el equilibrio de los ecosistemas. Quiere decir que ya yo lo que tengo que hacer aquí es, de lo que se recarga, le voy en el área, que puede ser disponibilidad en cualquier otro país, en su lugar, disponibilidad sí, es igual a lo que se recarga, recuerden siempre lo que le resto, lo que se extrae y los volúmenes comprometidos que tienen que ver con la cuestión ambiental y ahora que vamos a ver, ¿no?, y otros elementos. Ustedes ven aquí, ubíquense en este contexto, en este mosaico, para que veamos que lógicamente hacia el sur hay mucho menos acuíferos, ¿no?, sin disponibilidad. Vean centro-norte, vean acá en California, y es lógico, ¿no?, el desarrollo social, el desarrollo industrial, es decir, el crecimiento poblacional que tienen estas regiones, pues aumenta la demanda y el recurso, pues se nos complica, ¿no?, obtenerlo con la calidad y cantidad suficiente. Aquí, en este caso, podemos ver que en el año 2011 teníamos 176 acuíferos sin disponibilidad, hoy actualmente tenemos 275. A medida que avancemos, se nos va complicando y vamos teniendo menos disponibilidad en relación con los acuíferos. Aquí quise ponerle y recordarle a aquellos, quizás algunos estén más relacionados con el tema, que hay una norma
específica, la 011 del 2015, para el cálculo de la disponibilidad de los acuíferos. Disponibilidad media anual, en el cual lo primero que tenemos que tener es la recarga total media anual, la descarga natural comprometida, y después seguimos restando la extracción, ¿no? El volumen de extracción del agua. Y como le dije ahorita cuando definimos los acuíferos, este posiblemente sea uno de los conceptos más discutidos en el ámbito técnico científico ahora en el país. ¿Qué significa realmente una disponibilidad media anual? ¿Qué tan real es? Muchos no creen prácticamente en este dato. Lo tenemos de manera oficial, pero es muy complicado, dada la falta de información que tenemos y dada algunos errores también posibles, conceptuales, pero sobre todo la falta de información que se tiene y que se maneja en el país. Primero tenemos que haber obtenido una recarga total del acuífero, que es una estimación, que es una de las más complejas dentro de la hidrología, por la cantidad de elementos que entran, todo lo que entra a un acuífero, todo lo que sale, cómo se comporta, su diferencia de almacenamiento, es una de las tareas, digamos, más complejas. La descarga natural comprometida, que se involucran aspectos como el caudal base, en este caso, la salida a los manantiales, la salida al mar, la salida a otros acuíferos, realmente se estima. Vas a leer muchísimos informes y nadie nunca ha hecho un cálculo. Le ponen es 1%, un promedio. Entonces, esto hace que desacredite en muchos casos los datos que se obtienen. Y la extracción es un problema también similar. ¿Cuántos pozos piratas? ¿Cuántos pozos que no están ni siquiera legalizados? Bajo ningún concepto. Usted puede darse cuenta, y cualquiera de los alumnos puede darse cuenta y pregúntenle si el pozo, quizás para allá haya menos pozo que está cercano a su casa, tiene papeles o está legalizado. Con tranquilidad te van a decir que no están legalizados. O ¿cómo sacar estas cuentas realmente nos ha costado? Si sale la ley del agua, que va a salir el año que viene, el país tiene 365 días para ajustar todas estas normas oficiales. Quizás un día nos veamos para ver qué salió de todos estos cálculos y cuáles son las ideas que estamos manejando para que realmente obtener un mejor valor. Es lo que tenemos y con eso estamos trabajando, pero puede ser perfectible a la vez que obtengamos mejor información y busquemos la forma de obtener esa información. Abajo, lógicamente, le puse la dificultad que tiene aquí la recarga total, uno de los elementos, digamos, más complejos de obtener. Aquí es un esquema para que se ubiquen y vean simplemente cuántos procesos pueden haber a la hora de ese balance, y pueden ser numerosos y muy poco probable que los puedas medir todos. Si, qué agua sale, en realidad, cómo le entra el agua a este acuífero, cómo realmente se alimenta de los lagos, de los ríos, de cómo da cada base o el río puede ser un río donador, cómo tenemos recargas laterales. Entender todo este funcionamiento de la manera, digamos, mejor posible, porque no se puede entender de manera final, es un nicho de oportunidades para aquellos estudiantes que se quieran dedicar a esto, de cómo se puede estimar lo mejor posible cada elemento que se va a utilizar en el balance. Después vamos a ver que en el ICCA tratamos cada una de estas partes con tesis diferentes para mejorar realmente la comprensión de estos balances. Aquí tenemos también, en este caso, las condiciones de los acuíferos realmente en el país, pero ahora está un acuífero, lo que son sobreexplotados. Este concepto lo van a oír mucho, ¿no? Sobreexplotado, sobreexplotado. Voy a leer aquí un concepto que es muy interesante, que es el que tenemos nosotros. En México todos los países no lo tienen iguales. Estamos hablando de que este es nuestro concepto. Aquel en el que la extracción de agua subterránea supera al volumen de recarga media anual, de tal forma que la persistencia de esta condición por largos periodos de tiempo ocasiona algunos o varios de los siguientes impactos ambientales: agotamiento o desaparición de manantiales, lagos, humedales, disminución o desaparición de flujo base en ríos, abatimiento indefinido del nivel del agua subterránea, formación de grietas, asentamientos diferenciales del terreno, intrusión marina en acuíferos costeros,
migración de agua de mala calidad. Estos impactos pueden ocasionar pérdidas económicas a los usuarios y a la sociedad. El concepto en sí dice que tengo un desequilibrio hidrológico, pero que debería aparecer algunos de estos fenómenos, sí, algunos de estos impactos. No es realmente lo que utilizamos. Sí, nuestros cálculos de Conagua están previstos simplemente por una resta, tenga o no tenga estos impactos. Pero es posible que tenga los impactos y sin embargo ni siquiera tenga un desequilibrio ecológico. Ni tenga un desequilibrio hidrológico en la resta de la entrada menos la salida. Cualquiera de estos impactos puede aparecer aún sin ese desequilibrio, porque pueden depender de un nivel del agua que aún yo extrayendo, no se puede solamente asociar los efectos económicos a que yo tengo realmente una sobreexplotación. Aquí yo les comento antes de traer en el tema que hay también algo crítico en este lugar. Imagínense que en el 2011 tenía 101 acuíferos, que esa resta me daba lo que se recarga menos lo que traigo, sí, me daba negativo en este caso, y tenía 101 en el 2011, pero en el 2020, ¿qué creo? Un salto interesante, 157 a diciembre del 20. Esto nos pone sobre la alerta que nos seguimos complicando. Nos seguimos complicando. En este caso, yo aquí les quería mencionar en relación con la sobreexplotación, que es bueno siempre recordar que hay dos acepciones principales. Sí, la primera es que es la que utilizamos nosotros, preferiblemente, que es la que sale con los números, que es cuando la extracción supera a los recursos disponibles, en este caso a la recarga, ya lo consideramos como una, digamos, sobreexplotación. Pero hay otros países donde tiene que ser mayor la extracción que el caudal sustentable del acuífero. Entonces, estas personas, el caudal sustentable, si esto supera, es sustentable si hay estos efectos ambientales, impactos que vimos ahorita. México ven que en el concepto tiene una mezcla, en realidad. Quiere unir los dos, pero después declaramos simplemente la resta. Y ahí también tenemos que trabajar para el que vea la cifra, siempre sepa cómo dividirla y que no le cree confusión. Siempre me gusta esta foto para todos los alumnos, el Ogalala en Estados Unidos. Aquí también podemos haber tenido muchas, Ciudad de México, en el año 25, donde estaba nuestro terreno ahí arriba, después hemos bajado 20 metros y ven al señor acá, como una de las principales causas de la extracción es la subsidencia del terreno. En esta imagen les presento, para que tengan una idea, los acuíferos que ya tienen intrusión salina y aquellos que tienen fenómenos de salinización también de los suelos, y estos son otros de los detalles en el cual se mide el estado de los acuíferos. Nos mantenemos acá con intrusión salina, lógicamente, miren acá en la península, Baja California, pero sobre todo miren el acuífero acá de Yucatán, es otro también de los que tienen una intrusión salina y se ha comprometido, inclusive en muchos casos, el abasto de agua a las zonas costeras. Imagínense ahora que estos lugares en que hay también intrusión salina son aquellos que están también más afectados por cualquier elevación del nivel del mar, dado la variabilidad o el cambio climático, lo que sea, pues entonces hay que tomar en realidad medidas para llegar ya a estos lugares con agua para consumo. Ya se saca agua de 5, 6, 10 kilómetros tierra adentro para poder abastecer en realidad estos lugares. En el interior del país siempre hay acuíferos ya con fenómenos de desalinización, pero dependen ya del tipo de roca y son ya una contaminación natural en estos casos. Otro de los indicadores importantes y que debemos siempre tener en cuenta es la zona de pago de derechos del agua subterránea. México tiene 4 zonas, en este caso, y hay de zonas más críticas a menos críticas en este lugar. Pero el que esté en zonas críticas debería pagar más. Pero esto es un buen indicador en el país y que se maneja año tras año para darnos cuenta cómo se pueden pagar los derechos. Pero es un buen indicador, digo yo, porque es uno de los pocos indicadores que utiliza ya en la ecuación la descarga natural comprometida. Si antes estábamos usando nosotros solamente el índice, es decir, de sobreexplotación,
Quiere decir que físicamente no teníamos en cuenta el impacto ambiental en sí, porque si usted saca a largo plazo la descarga natural comprometida, podemos perder caudal base de los ríos, podemos perder a los manantiales. Entonces, de todas maneras, va a haber ese impacto ambiental a largo plazo. Esta ecuación lo considera y es una ecuación que, aunque aquí se pone como realmente las zonas por el pago de derechos, similares ecuaciones se trabajan con, por ejemplo, en la India con el indicador de desarrollo de los acuíferos. A mí me gustaría ya después proponer que algunos cambios sobre esto para incluir en las partes o en donde se puede incluir en la parte de su explotación estos descarga natural comprometida que no se podía tocar para mantener con vida el caudal base de nuestros ríos, para mantener nuestros, digamos, manantiales, pero para prevenir la intrusión salina o para mantener el agua a otros acuíferos. Este punto que a veces nos dicen o entendemos que parece que tenemos buena calidad del agua subterránea, pues déjame decirle que también tenemos nuestros problemas. Sí, contamos con una red de monitoreo subterránea en el país de hace ya un año de 2.070 sitios. Y quiere decir que 2.070 sitios, pueden ser, la mayoría son pozos, aquí hay algunos lugares por ahí que son norias y demás, sí, se miden o se deben medir anualmente, no tengo datos del 2020, dada la pandemia, para conocer cuál es la calidad del agua subterránea. El 39% de los pozos medidos no cumple con la calidad, precisamente ya por fluoruros, coliformes fecales, nitrógeno, en este caso nitratos, arsénico, cadmio total, cromo total, mercurio, plomo, todos estos elementos, si lo ven aquí en rojito, que hay acá, los puntos rojos, no cumplen por elementos de esa magnitud que ya tienen otras contraindicaciones que son aún más complicadas, ¿no?, en la salud. Y otros que están, en este caso, en amarillo, ya no cumplen con otras características como ya son la conductividad, la dureza, sólidos totales disueltos, que tienen menos connotación, pero que también son interesantes. Por lo tanto, quiero decir que si ven este panorama, tampoco podemos confiarnos y no sabemos, recuerden que son 2.000 sitios. Este acuífero nada más, el acuífero del Valle de Toluca tiene 1.000 pozos, ¿no? Es una muestra de lo que se genera en todo el país, pero que nos da una idea de que también, y si usted va a las investigaciones que se generan de manera particular, nos damos cuenta que hay muchísimos lugares muy desastrosos. No solo con estos, con cuestiones radiactivas, con cuestiones realmente, ahora se hizo otros recientes, ahora mismo hace unos días, vuelve a salir otro trabajo sobre la práctica de los cenotes en Yucatán, y lo que han encontrado en esta parte de los cenotes, y eso ya yo no me sé ni los nombres, no sabía ni que los nombres existían, de la complejidad que tiene esta zona por su alta vulnerabilidad y que se debe hacer mucho trabajo. Es decir, todo lo que caiga allí en la parte de Yucatán, pues va al agua subterránea, su escasez de suelo, ya ustedes lo saben. Entonces, son lugares muy vulnerables y se debe tener mucho cuidado realmente con el riesgo que se puede generar. Aquí puse un ejemplo de esto y yo quería comentarle qué estamos haciendo también en el ITCA en relación con los recursos hídricos subterráneos. Les digo que nuestro primer punto de partida es estar en línea con el plan, con el programa hídrico nacional, ¿sí?, buscando esos elementos, esas fisuras donde podemos entrar, pero sobre todo también atendiendo esas discusiones científicas que se generan en el país para que nuestros alumnos puedan tener tesis que sean lo más prácticas posible, que atiendan realmente alguna problemática. Eso es nuestra principal misión. ¿Qué hacemos? A veces buscamos, en realidad, en algunos de estos lugares donde trabajamos, sitios, buscamos los bancos de problemas que tengan los municipios. Tenemos un banco de problemas municipales y después hacemos negocio con lo que puedan hacer los alumnos para de alguna manera ya tener una base de que se va a resolver algo. Sí, intentar por lo menos resolver algo. A veces estamos dados a la presión a hacer las cosas más complejas, pero hay un ABC dentro de la gestión. Siempre puedes hacer algo aunque cueste poco dinero. Es decir, no es necesario pensar en un megaproyecto para resolver un problema, pero nos gusta a veces tener megaproyectos porque eso da, es decir, mientras más grande sea el proyecto, pues más grande creemos que somos nosotros.
pero siempre va a haber algo que resolver. Siempre hay algo que con poco dinero podemos resolver. Y ahí es donde está precisamente el criterio de apoyo a la sociedad. En este caso puedo, aquí, ¿qué hemos hecho? Sobre todo, en muchas ocasiones, pues tratar de obtener información de más calidad, en este caso. Aquí puse un ejemplo de la propia tesis de Esquivel en el 2015. ¿Cómo hacemos para obtener información de más calidad? Pero fíjense, primero, les dije que habían límites administrativos, pero nosotros trabajamos con límites físicos aquí. No sabemos cuándo se van a reconocer. Aunque el límite esté por dentro administrativos, siempre hemos considerado el físico porque es el que realmente se puede pensar desde el punto de vista hidrológico. En este caso, este límite físico y sería otro el administrativo. ¿Qué hemos hecho, por ejemplo, en esta tesis, que fue en su momento diseño óptimo de redes dinámicas de monitoreo de agua subterránea mediante el uso de SIC, escenarios hidrogeológicos? Pues es siempre obtener una información, la mejor información de calidad para poder, en este caso, proponer dónde pueden ser las áreas prioritarias de monitoreo de cantidad, considerando ciertos elementos, áreas prioritarias. Para no decirle a todo el mundo, tienes que monitorear en todos los lugares, la escasez de dinero o de recursos nos lleva siempre a priorizar. Yo estaba aquí al acuífero del Valle de Toluca, la reunión con Agua, y nos dice, y le comentamos que necesitan un monitoreo. No va a decir que no tienen dinero para hacerlo en 2.736 kilómetros cuadrados. Entonces, mi pregunta siempre es, ¿y qué dinero tienes? No, tengo 1.000 pesos. Yo te voy a decir dónde voy a poner 2 pozos con 1.000 pesos. Siempre te voy a resolver un problema. Y por lo tanto, dime entonces, y te voy a decir dónde es más crítico. Entonces, estamos a veces siempre buscando las zonas para priorizar, para siempre resolver un problema y crear un efecto piloto donde se pueda ver que es posible. En este caso, considerando diferentes criterios, ritmos de abatimiento del agua subterránea, densidad de pozos de extracción, gradiente hidráulico vertical, áreas de aletamiento, áreas de recuperación, se pudo en este caso prever tanto en el 21 que estamos como en el año 31, dónde están las zonas, si había un cambio o no, y cómo se puede entonces, dónde hay que poner 1 o 2 pozos mínimo sin pensar en los mega monitoreos inicialmente, que siempre es bueno proyectarlo, pero que difícilmente te lo van a dar, ¿no? O también áreas prioritarias de monitoreo para la calidad, en este caso. Aquel que vimos anteriormente era para los pozos donde estaban bajando los niveles, quiénes se pueden comprometer, quiénes son los actores sociales, los industriales que están en las zonas críticas para irle a pedir apoyo. Tu zona se está cayendo a pedazos. Aquí ya tenemos ya el balance de todos los actores de la zona a los que nos reunimos con ellos y decir, tú estás en una zona crítica, tú dependes del agua para la embotelladora, para esto y para lo otro. Ponte vivo para poder hacer aquí algo de monitoreo en esta región. Y muchos nos han apoyado porque se sienten que son los que están ahí. Si hacemos solamente un mapita de colores, se ve bonito, ¿no? Amarillo, rojo, verde. Pero no sabes quién están en esos lugares, ni siquiera te interesa ver, a lo mejor te puedes graduar, pero es que estás lejos de graduarte, que es también muy importante, del aporte que esperan de ti para la sociedad. Y tienes entonces que ver quién está allí para darle seguimiento, con quién te vas a reunir para que esto se pueda resolver. Quiénes están en la mancha roja crítica y le vas a enseñar el mapa en su cara y vas a decir, no depende de ti, también depende de los vecinos, pero hay que buscar aquí una solución. Esto es lo que a veces tratamos de hacer mientras nos los permita el tiempo y los recursos. También hemos hecho algo parecido. Aquí nos invitan, este es el acuífero de Texcoco, y también cuando le planteamos la situación, esta tesis hasta ahora del 2021, no tienen dinero para todo, pero sí quieren ver cómo sus zonas críticas para poder realmente monitorear y tener elementos básicos con el poco dinero que tienen. Nos reunimos ahora durante la pandemia y le hicimos trabajos parecidos, en este caso, donde hemos sacado las cuadrículas, aquí se ven en rojo, de prioridad alta, que podrían contaminar, lugares donde están más críticos, que podrían contaminar el acuífero y que tendríamos que tener pozos de monitoreo, dado los focos de contaminación industrial, los focos agrícolas, los focos urbanos. Y entonces le hemos hecho una malla que se va ahora a discutir para que ellos vean en realidad dónde son las zonas prioritarias, dónde se debe gastar dinero primero y después irle dando en realidad otra connotación a otras áreas.
En este caso se usaron criterios como peligro de contaminación, densidad de pozos de extracción, subsidencia del terreno, abatimiento del agua subterránea, y todo esto es una tesis, he puesto el mapa final, ¿no? de 200 páginas. Porque así, pero lo que quiero decir es a qué se llega. Y el fin, claro, y el fin es práctico. Y siempre les recuerdo a los alumnos que el decálogo de la investigación, el punto número 10 es aplicado y el 9 es reproducible. Entonces, si esto no es aplicado, lo podemos empolvar. Si no es reproducible con una clara metodología paso a paso, alguien va a tener que hacerlo de nuevo. Y seguimos un ciclo de que cada cual empieza de cero. Y así nos lo vamos llevando, ¿no? Otros que estamos trabajando precisamente es en la recarga de los acuíferos de manera espacial, ya por diferentes software, por diferentes sistemas. Este es un balance del suelo en este lugar, en el Valle de Toluca, pero lo que estamos buscando ya es que la recarga total que se genera en los cálculos de disponibilidad, nada más que se realizan en zonas de balance, digamos, en el valle. Y nos quedan las zonas de recarga principales que entran lateral al acuífero, las zonas montañosas, nos quedan sin una distribución espacial de sus potencialidades de recarga. ¿Qué hemos hecho entonces? Complementar estos métodos para prepararnos para, si bien una nueva norma de disponibilidad, estar realmente en la batalla, para también tener, y como dice ahora en nuestro programa hídrico nacional, o como dice, o como se plantea también en los preceptos de la futura ley del agua, que hay que identificar en cada región ahora las áreas de recarga principales, porque ahí se puede ver la parte de no afectar la forestación, que no haya ahí deforestación en esos lugares, que se pague por servicios hídricos. Entonces hemos tratado de llegar a este punto por ya tenemos aquí, bajamos todas las imágenes satelitales, tenemos la evapotranspiración real dada de la NASA, tenemos cosas que hacemos para que realmente estos valores se puedan hacer. Otra de las cosas que hacemos es ya llegar a sintetizar la información. Sí, logramos también con alumnos realmente tener ya todas las columnas geológicas del acuífero, las columnas biofísicas que tenemos en el acuífero, para hacer en realidad modelos hidrogeofísicos de la región en el cual ya podemos entender el funcionamiento. Esto es una tesis que es mucho más larga, después llegamos a encontrar la vulnerabilidad realmente del acuífero, de los índices de peligro, pero lo que me llama la atención es que podemos llegar en World Rock y otras herramientas a obtener modelos ya de funcionamiento del acuífero que nos permiten después alcanzar la modelación numérica. En este paso estamos trabajando precisamente aquí, estos son mis tesistas en este caso, estamos trabajando realmente en llegar a esta comprensión, ahora le vamos a echar agua a todo esto para poder llegar a la modelación. Este es el modelo. También hemos trabajado, en este caso también el 21, con la recarga del acuífero, comparar la total con la potencial, pero también en el acuífero Texcoco, aquí tenemos a la izquierda cómo se obtiene la recarga total del acuífero por celdas de entradas y de salidas, pero a la derecha lo tenemos ya hecho de manera, digamos, satelital, para comprender cómo puede ser toda la infiltración en las zonas montañosas y ver entonces qué se debe proteger más o menos, porque si no hacemos esto y lo hacemos todo como está puesto en la norma a la izquierda, pues nosotros asumimos que todas las montañas generan la misma recarga. Sin embargo, cuando usted lo hace a esta manera, ya utilizando los SIC, esto es un mapa final de análisis también de varias páginas, pero lógicamente que hay que saber todos los cálculos, el uso del suelo, lo que se evapotranspira, que es real, lo que precipita y todo lo que tiene ese andamiaje antes de llegar a mapa, para poder unirlos ahora de alguna manera y ya no pensar solo en que tenemos la recarga en las zonas de balance, que es el valle, sino también lo tenemos en las zonas montañosas. Trabajamos también los modelos numéricos en el propio Texcoco. Ya estamos simulando y ya tenemos el modelo numérico con el Bison, el Modflow Flex, es el último, hace un año, y podemos ya obtener los modelos tridimensionales, sacamos todas las capas de estos acuíferos y ya calibramos un modelo numérico con un 12% en realidad muy bueno para saber cuál fue la desviación. En cuál se puede hacer muchos trabajos, ¿sí? Dónde se debe hacer la recarga artificial, cuánto pueden ser los costos energéticos que se van a generar en la extracción del agua, si siguen bajando los niveles,
En esto estamos trabajando también en este momento. También tenemos el modelo numérico del acuífero de San Juan del Río. Aquí vean que subrayo también aquí que tenemos trabajando con límites físicos. Aquí el límite azul que está aquí es el límite administrativo, pero nosotros usamos el límite físico que está acá, porque a la hora que tenemos que modelar nos obliga a trabajar con el límite físico y así es mejor. Esta tesis, que es desarrollo de una metodología para la construcción de modelos conceptuales en acuíferos de alta complejidad hidrogeológica, caso de estudio acuífero del Valle de San Juan del Río, fue también, esta tesis también están en los artículos, lógicamente. Se trabajó en este caso también todas las capas, fue uno de los primeros modelos en el cual, lejos de hacer cuadrículas, se maneja por capas independientes que se suman y fue realmente un bonito producto, se tuvo buenos resultados, ¿no? Y finalmente, en esta propia tesis se obtiene ya el balance por métodos numéricos. Esto es un apoyo a simplemente no restar y sumar, sino calibrar todos los insumos de este balance ya por un modelo numérico en el cual la verdad es que digamos que ahora hasta que esto sigue como una espiral del conocimiento. Esto era lo que había en ese momento del conocimiento. Alguien hace algo más, se puede agregar al modelo y pueden haber ajustes. Otros modelos que tenemos, en este caso Iztapalapa-Atlacomulco, lo que quiere decir que a la derecha es de nuevo el límite físico, el límite administrativo, pero nos obligamos a modelar en este caso el límite realmente físico. La cuenca interior es mucho más pequeña, y si aquí puse yo un límite administrativo 2.894 kilómetros cuadrados, pues fíjense, el límite físico en el que se puede modelar con más claridad es 1.320 kilómetros cuadrados. Llegamos a esto, ¿sí? Este tipo de esquemas, que son los modelos conceptuales, lo que nos gusta llegar para tratar de sintetizar la información dispersa que tenemos sobre la región. Si no logramos llegar a un modelo conceptual, en este caso preliminar de funcionamiento, podemos trabajar muy poco, inclusive con las cuestiones hidrogeoquímicas, con las cuestiones de otras, porque lo otro es la cereza en el pastel de la hidrodinámica. Tenemos que comprender realmente dónde entra agua, por dónde sale, cuáles son las características geológicas que tiene el medio. Debemos que tratar lo más cercano posible para poder entonces, de alguna manera, hacer trabajos hidrogeoquímicos que nos puedan compensar y que puedan realmente sumarse a estas características, ¿no? A la comprensión de estas características. Hay otras tesis que tienen que ver realmente con las cuestiones hidrogeoquímicas. Muchas de las que hemos hecho tienen que ver con aguas termales, con aguas energéticas, con aguas de etapa de la sal. Sin embargo, como estamos hablando de recursos como tal, para el consumo humano, aquí le pongo también, se hizo esta tesis en el 20, estudio hidrogeoquímico del acuífero del Valle de San Juan del Río, Querétaro, donde también nos dimos cuenta ya de los pozos que tienen flúor, los que tienen arsénico, cuál es su potencial origen, cómo asociarlo a la geología. Estos pozos siempre tienen una temperatura, casi todos son termales en realidad. Muchos de estos pozos que están en San Juan del Río, pues sabe que ahí en la parte de San Juan del Río, pues los utilizan inclusive para bañarse sin boiler, tienen una temperatura, digamos que agradable, ¿no? Que superan y se puede considerar muchos termales. Hemos trabajado para detectar cómo asociarlo a las características geológicas, estos pozos que tienen contaminación natural, y proponer medidas de protección. Hasta aquí les he dado una panorámica general de lo que estamos haciendo. Por eso yo aquí quiero ponerle dos reflexiones, en este caso, en el cual digo que la primera es, sí, así digo, la situación actual de los recursos hídricos en México en relación con su cantidad, calidad y gestión es desfavorable. Fíjense el adjetivo, desfavorable, ¿no? No soy, aunque soy mexicano, un nacido aquí, quise poner desfavorable, otros ponen otras palabrotas que ahí se las dejo, ¿no? Esto es como consecuencia, entre otras causas, de su invisibilidad social. No se ve el recurso. Eso hace que no le interese a mucha gente. Todos a veces pensamos que venimos de un pozo y el agua se formó en el tinaco, pero en realidad no sabemos las características, no lo vemos. Otra causa, el desconocimiento del funcionamiento de los acuíferos. Como hay mucha gente que habla del tema, hay muchísimos repetidores de números.
hay muchísimos repetidores de números, pero no le entramos realmente dando cuenta si físicamente eso es posible, si realmente esa es la verdad, si no están. Entonces, pues lo que te dan, lo dices, ¿no? Lógicamente, la ausencia de una política hídrica actualizada, ojalá salga la ley el año que viene, parece que ahora en agosto, el 8, se volvió a enviar una última iniciativa de la ciudadana, que la estamos leyendo y suena interesante. Se mantiene en esta última el concepto de acuífero, lo que la UNAM no quería aceptar bajo ningún concepto. Vamos a tener un año calentico en este tipo de discusiones y ya nos pondremos al día. Las condiciones actuales del agua subterránea en México exigen una colaboración interinstitucional entre todos los actores de la sociedad, especialmente entre el gobierno e instituciones educativas. En este sentido, yo creo que la academia debe jugar un rol más activo en la solución de dicha problemática. Todos nos debemos comprometer en buscar más investigación que contribuya a la solución de los problemas reales que afecten a la sociedad. No quiere decir que sea la única, siempre va a haber básicas, siempre va a haber, pero siempre buscando que lo que hagamos, por favor, tenga un beneficio social en la mayoría de los casos, en lo que otro, porque el punto número 10 siempre de la investigación es que sea aplicable. Aquí pongo un poco de literatura, para que se queden con eso, y yo no sé qué tiempo me he llevado, pero creo que es lo que me dijeron, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Sí? Sí, agradecer. Estoy a su disposición para cualquier pregunta.